Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, como saben, tengo una saga de videos que he realizado hablando sobre los orígenes de algunas de las religiones más famosas a nivel mundial. He hablado de temas refiriéndome al Islam, he hablado sobre el origen del judaísmo, del cristianismo y de algunas ramificaciones del cristianismo. Pero en esta ocasión vamos a hablar del origen del protestantismo, es decir, cuál es el origen de todas esas ramificaciones del cristianismo que hoy en día son muy famosas, como el adventismo, testigos de Jehová, mormones y bueno, las distintas ramificaciones que se han desprendido supuestamente del mensaje de Jesús. Porque comprendiendo el origen, vamos a entender también cuál ha sido el propósito de todo esto. Han sido videos muy polémicos, ya lo saben. Tocar estos temas evidentemente es mover fibras, ¿no? Tocar ciertas fibras que, bueno, a algunos les molesta porque se les está tocando su creencia. Pero bueno, aquí vamos a hablar de algunos datos importantes y entender algunas de las diferencias que estas denominaciones tienen con la madre de todas estas religiones, que es la Iglesia Católica. Así es, todas ellas son hijas de la Iglesia Católica, aunque se hayan separado, hayan dividido sus caminos, beben de esa misma fuente. Cuando hablamos del protestantismo, tenemos que es una de las tres grandes ramas de la religión cristiana junto al catolicismo y la ortodoxa, que la ortodoxa es otra denominación que se separa de la Iglesia Católica tiempo antes de que existiera el protestantismo. La Iglesia Ortodoxa se separa en el Cisma de Oriente hacia el año 1000 y bueno, y dentro de ella hay otras ramificaciones que al final lo vamos a mencionar. Se trata de una corriente que abarca alrededor del 37% de la feligresía cristiana, unos 801 millones de fieles. ¿Qué cantidad de gente está metida dentro de estas organizaciones? Y que reúne bajo el mismo nombre a un conjunto muy diverso de iglesias cristianas, sin que exista entre ellas una autoridad suprema ni una unidad estructural. Es decir, la gran mayoría de ellas va por su propio rumbo como un ente independiente. Supuestamente no están sujetas a la Iglesia Católica, aunque en algunos aspectos sí. Cuando muchos de los pastores quieren ejercer, ¿no?, el tema de la enseñanza religiosa, la teología pues se estudia bajo lo que enseña la Iglesia Católica. Quien te da el certificado de teología es la Iglesia Católica. Así que incluso los mismos pastores dentro de las iglesias protestantes tienen que educarse con la Iglesia Católica para luego impartir su doctrina en la denominación donde estén. Las distintas doctrinas que integran el protestantismo, al igual que el catolicismo y la ortodoxia, profesan la fe en Jesús de Nazaret como el Mesías anunciado en las antiguas escrituras hebreas, así como la devoción por la Biblia y la identificación con la cruz, pero al mismo tiempo presentan un conjunto notorio de diferencias como el rechazo al santoral católico, a la idea del celibato del sacerdocio y en especial a la autoridad religiosa del Papa y el Vaticano. A pesar de su gran diversidad, las iglesias que componen el protestantismo pueden agruparse en tres categorías. La primera es iglesias históricas de carácter nacional, surgidas en países específicos durante la época de la Reforma Protestante. El nombre de la nación figura en la denominación de la iglesia, como en el caso de la Iglesia de Inglaterra o Anglicanismo o la Iglesia Luterana de Alemania. Iglesias históricas de carácter congregacional, ese es el segundo aspecto. Conocidas como las iglesias de la Segunda Reforma, surgieron en Inglaterra en el siglo XVI como una extensión del puritanismo. Es el caso de las iglesias puritanas, la iglesia menonita y la mayoría de las iglesias evangélicas. Estas serían de carácter congregacional. Y está el tercer punto, que son las iglesias carismáticas sin continuidad históricas, en su mayoría de reciente creación, como los movimientos pentecostales y carismáticos. Aunque no comparten autoridades religiosas, estas iglesias se organizan en torno a tres instituciones internacionales, como son el Consejo Mundial de Iglesias, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas y la Alianza Evangélica Mundial. Cada iglesia tiene sus propios templos y sus propios títulos para el sacerdocio. El país con la mayor cantidad de seguidores protestantes del mundo es Estados Unidos. Allá es donde tiene mayor fuerza estas iglesias protestantes. Bueno, estas entidades mundiales, ¿no?, que de alguna forma rigen o entre comillas organizan todas estas ramificaciones del protestantismo, ya le digo yo que de alguna u otra forma se someten a la influencia y autoridad del Vaticano, porque de alguna forma ellas nacen
del Vaticano en esa protesta, en esa separación que ahora vamos a hablar. Y como lo decía ahorita, el Vaticano es el que entrega los certificados teológicos para que alguien pueda enseñar esa doctrina o pueda hablar de la Biblia. De hecho, en algún momento se planteó, ¿no?, esa posibilidad de que aquella persona que quiera hablar o enseñar de la Biblia necesita un certificado de teología, porque quien no lo haga, pues bueno, estaría casi que cometiendo un delito. En alguna época fue así, la iglesia era la única que podía impartir la doctrina. De hecho, esa fue una de las razones, ¿no?, de la protesta de Martín Lutero, y en algunos momentos se ha pretendido hacer lo mismo, que solo aquel que tenga un certificado teológico puede ser voz autorizada. Bueno, en mi caso no lo tengo, por eso es que muchos cuando escuchan los videos donde hablo de estas investigaciones, pues me dicen que no sé absolutamente nada. Pero tranquilos, que no se necesita un certificado de teología para hablar de estos temas, y tampoco se necesita un certificado de teología para corroborar que usted sí sabe de la Biblia. Esos son puros cuentos, eso solo es un título, no representa una realidad o las capacidades que usted tenga. Vamos a los orígenes. Los orígenes del protestantismo como movimiento religioso se remontan al siglo XVI, cuando tuvo lugar la Reforma Protestante o Revolución Protestante, un conjunto de críticas y cuestionamientos al dogma cristiano tradicional católico y a la autoridad del Papa. Esta reforma tuvo el propósito de reformar la religión cristiana para volver a una práctica más pura u original, es decir, similar a la practicada por los primeros cristianos de la antigüedad. La reforma fue consecuencia de la crisis de confianza religiosa que se desató en Europa occidental, cuando surgieron numerosas acusaciones de corrupción contra la Iglesia Católica. Bueno, acusaciones que todavía siguen surgiendo y han habido siempre, ¿no? En especial por la venta de bulas de indulgencia con la que se financiaba la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. La Iglesia Católica hizo plata con el tema de las indulgencias en la antigüedad. Con ese cuento de que si usted pagaba la indulgencia, el espíritu de su ser querido pasaba del purgatorio al reino de los cielos. Por la intervención de la Iglesia Católica hicieron mucho dinero. Vendían estas indulgencias, vendían muchas otras cosas y lograron amasar grandes sumas que les sirvió, por ejemplo, para construir la Basílica de San Pedro. Esto fue interpretado como una indignante señal de mercantilismo por parte de la Iglesia y motivó al fraile agustino y profesor de teología Martín Lutero a escribir un cuestionario al poder y eficacia de las indulgencias, mejor conocido como las 95 tesis. Básicamente la queja principal de Lutero fue señalar ese negocio de las indulgencias que tenía la Iglesia Católica, cuestionar la autoridad del Papa, el tema del idioma, ¿no?, en el que se celebraba la misa, que era en latín. Bueno, había varias cosas con las que muchos no estaban de acuerdo, encabezados por Martín Lutero, y deciden hacer la protesta. Dicen, este negocio se tiene que acabar, el tema de la fe cristiana o la enseñanza del Cristo tiene que modificarse y tiene que volver a los orígenes de los primeros cristianos, porque con la Iglesia Católica esto se volvió un negocio y consideraron que se desvirtuó ese mensaje. Entonces, en estas 95 tesis, allí se acusaba a la Iglesia de fomentar el falso arrepentimiento entre los fieles y de traicionar los principios cristianos fundamentales. Lutero, de acuerdo a la tradición, clavó su escrito en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, convocando a los fieles a debatir abiertamente las indulgencias de 1516 y 1517, las cuales ya habían sido objeto de críticas en los sermones de Lutero. Inicialmente, el papado no prestó mayor atención a Lutero, tildándolo de borracho y afirmando que cuando estuviera sobrio cambiaría de parecer. Pero cuando sus textos fueron traducidos y distribuidos por toda Alemania y se hizo evidente que había encendido la mecha de algo mayor, decidió excomulgarlo y acusarlo de herejía. Como vemos, Martín Lutero hacía parte de la Iglesia Católica, por eso es excomulgado por la revuelta que estaba haciendo. Pero nada detuvo el cisma que ya había comenzado a abrirse en la cristiandad. Las élites germanas de educación humanista y ambición de autonomía vieron la oportunidad de romper con la autoridad papal y fundar sus propias iglesias cristianas. Así comenzó la Reforma y una serie de guerras religiosas que sacudieron el continente durante el siglo venidero. Europa quedó dividida en dos bloques cristianos. Al norte, los países protestantes con sus respectivas versiones de la Iglesia, y al sur, los países católicos leales al papado y entregados a una contrarreforma.
Por su parte, el término protestante provino de la llamada Protesta de Espira, un documento público en que 6 príncipes y 14 ciudades del Sacro Imperio Romano Germánico se opusieron en 1529 al edicto del emperador Carlos V, con el que se pretendía suprimir la tolerancia religiosa concedida hasta entonces a los principados alemanes, para así ayudar a combatir la reforma protestante. En esta protesta se proclamaba que la autoridad secular no podía imponer los asuntos de la fe, y aunque el emperador se negó a recibir el documento, este fue reproducido y distribuido a lo largo del imperio. La división religiosa del Sacro Imperio Romano Germánico condujo a la Guerra de los 30 años entre 1618 y 1648, uno de los conflictos más sangrientos de la historia europea. Y bueno, si echamos la vista atrás y recordamos algunos de los conflictos más terribles que han ocurrido en la historia, han tenido que ver con el tema religioso. Si no, recordemos las cruzadas de los años 1000 por allá, donde los templarios hicieron una evangelización a la fuerza e iban destruyendo pues a quienes no quisieran profesar la fe católica, la fe cristiana. Generaron el miedo y el terror en partes de Europa, en Asia, y así se consolidó el poder de la Iglesia Católica y su influencia en diversos países, ¿no? Ya cuando llega el tema de la protesta de Lutero, que es hacia los años 1500, ya la Iglesia Católica ahí tenía un poder impresionante, poder que había ganado, como lo acabo de mencionar, con el tema de las cruzadas. Tenían el negocio montado, ganaban muchísimo dinero, la gente le tenía miedo al Papa, el Papa era como un rey, la autoridad máxima, y Lutero decidió oponerse a ese mandato, y bueno, se le sumó muchísima gente que tampoco estaban de acuerdo con la autoridad que tenía el Papa. Entonces veamos lo que generó esto, más conflictos. ¿Cuántos conflictos no se han generado por el tema de las religiones? Saque las cuentas, y esa es una de las formas de entender que quienes han impulsado o quienes dieron origen a las religiones desde el más remoto pasado fueron los dioses de las guerras. Ellos fueron los que insertaron esa tradición en la genética humana para que nosotros termináramos enfrentándonos por nuestras divisiones y nuestras creencias. Vamos con algunas características del protestantismo. Las principales características son: es una rama del cristianismo, distinta del catolicismo y la ortodoxia. Sin embargo, no se trata de un movimiento unificado, sino de un conjunto de iglesias autónomas e independientes. No tiene una autoridad religiosa central, como sí la tiene la católica, ¿no? Y también la ortodoxa. La ortodoxa tiene un papa, que en ese caso ese papa se viste de negro, distinto al de la católica, que se viste de blanco. Tampoco tienen un cuerpo doctrinal único, pero todas las iglesias protestantes predican las enseñanzas de Jesús de Nazaret, tenido como el Mesías divino, así como los antiguos preceptos hebreos del Antiguo Testamento. Esto significa que su libro sagrado común es la Biblia y su símbolo fundamental es la cruz. Ese, digamos, que es el símbolo generalizado para todas las iglesias protestantes. El documento es la Biblia, aunque algunas denominaciones utilizan otros textos, como por ejemplo en el caso de los Testigos de Jehová, de los mormones, tienen algunos otros textos que también consideran de inspiración divina, pero de base siempre está la Biblia. Se presenta como una alternativa al cristianismo católico, ya que aspira a recuperar la pureza del cristianismo original. Cada iglesia protestante lo hace, sin embargo, a su manera, que eso es lo que, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido. ¿Cómo se va a lograr en esta humanidad un consenso en lo que es la búsqueda espiritual a través del mensaje de Jesús predicado, ¿no?, por estas corrientes religiosas, si no hay una unificación? ¿Cómo se llega a ese consenso? ¿Cómo las personas van a llegar al mensaje verdadero si cada una dice algo distinto o una interpretación diferente del mensaje de Jesús? Aquí no hay ningún avance espiritual, aquí no hay ningunas corrientes que le aseguren al ser humano comprender realmente el mensaje de Jesús y llegar a un verdadero desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque aquí lo que se encuentra es división, confusión. Eso es lo que generan las distintas denominaciones. Entonces, al final, esto no ha traído un beneficio a la humanidad, sino lo que esto trae es el agravar, ¿no?, ese proceso de ignorancia que hemos tenido en torno a la búsqueda espiritual. Tantas denominaciones, tantas ramificaciones, y no se logran poner de acuerdo. Y eso que predican un único mensaje. Y eso que predican un único Dios. Entonces, esa es una de las pistas que a usted lo tiene que poner alerta para que entienda que por aquí no es. Este no es el camino.
Otra de las características es que sus sacerdotes pueden llamarse pastores, ministros, obispos o de otras maneras, dependiendo de la iglesia específica. El celibato no suele ser un requisito para ellos y en algunos casos el título puede ser dado a las mujeres. Aunque no tienen un cuerpo doctrinal cohesionado y unificado, las iglesias del protestantismo comparten un cuerpo mínimo de 5 solas o principios fundamentales que son: una sola escritura. Plantea que existe una única verdad expresada en la palabra de Dios, contenida a su vez en la Biblia. Biblia que también utiliza la Iglesia Católica, que como lo decía es la madre de todas estas, pero hay una diferencia entre las Biblias protestantes y católicas, ahorita la vamos a mencionar. Dependiendo de la iglesia, esto puede interpretarse como que se debe rechazar todo lo que no aparezca en ella, o como que ella debe servir más bien de inspiración y que debe ser interpretada en términos contemporáneos. También se componen de una sola fe, plantean que existen una sola vía posible a la salvación humana y que es a través de la fe en Jesucristo, por lo cual se requiere la entrega absoluta a la feligresía. También se dice que hay una sola gracia. Se plantea que la salvación es otorgada al ser humano por la gracia de Dios, sin que la persona pueda ganarla por propia mano. Esto da origen a diferentes posturas respecto a la libertad individual y el libre albedrío. Algunos más radicales que proponen su inexistencia y otras más conciliadoras que defienden su necesidad. O sea que solamente a través de la doctrina, bueno, según la creencia de ellos, usted puede llegar a Dios, ¿no? A través de la doctrina de ellos, que es aceptar a Jesucristo, hacer parte de una de estas congregaciones, y ahí está su salvación. Pero si usted eso decide hacerlo por su propia cuenta, entonces eso no tiene cabida, ¿no? ¿Por qué? Porque usted sí o sí tiene que regirse a una de estas doctrinas para llegar a la salvación, si no hará parte de lo que ellos dicen de los tibios, ¿no? Hay que ser frío o caliente. Y para ellos ser caliente es estar dentro de su religión, ser frío pues es no pertenecer a nada de esto, y ser tibio es como aquellas personas que dicen: no, yo creo en Jesús, creo en Dios, pero no voy a ninguna religión porque no me gusta congregarme. Para ellos esos son los tibios y esos se van al infierno al igual que los que son fríos. Pero bueno, esto es una forma conveniente de interpretar ese pasaje para llevarlo a que la gente esté obligada a asistir a su congregación. Un solo Cristo plantea que solo existe un mediador entre la humanidad y el Creador divino, y ese mediador es Jesucristo. Aunque esto es hasta cierto punto compartido por todo el cristianismo, los protestantes niegan la posibilidad de intermediación de los santos como la Virgen María entre Dios y la feligresía. En cambio, la Iglesia Católica sí coloca a la Virgen María también como una especie de intermediaria y algunos otros santos. Una sola gloria divina. Plantea que solo Dios es merecedor de gloria y devoción, ya que es el creador de todo lo que existe, por ende niega la veneración de cualquier santo, hombre o cosa en su lugar. Estos 5 puntos serían, bueno, la base, ¿no?, de la doctrina en general de lo que son las ramificaciones protestantes: una sola escritura considerada divina y que tendría la verdad absoluta, que es la Biblia; una sola fe, que es la fe a través de Jesucristo; una sola gracia, que es esa salvación por la gracia de Dios, esto siempre y cuando usted siga ese camino que esta denominación religiosa le muestre, ¿no?, a través de su fe en Jesucristo; un solo Cristo, es decir, no hay más intermediarios; y por último, una sola gloria divina, que es la fe y la adoración al único Dios, al Dios verdadero que se predica según ellos en estas denominaciones. Claro que ellos consideran que Jehová del Antiguo Testamento es el Dios verdadero y Padre de Jesús, y ahí sí que hay un problema, ¿no? Una confusión que desafortunadamente muy pocos dentro de esas denominaciones se dan cuenta. Recordemos que el protestantismo nace en los años 1500 con la reforma de Lutero, pero cuando hablamos de la Iglesia Católica, nace en el 325 en el Concilio de Nicea, cuando Constantino, emperador romano, reúne a líderes cristianos de aquella época con líderes de otras religiones paganas, en las cuales se encontraba dividido el Imperio Romano. El Imperio Romano se dividía en ese momento entre corrientes paganas, ¿no?, como son conocidas, y el mensaje del Cristo, que había generado pues todo un revuelo, ¿no? Desde aquella época, Constantino lo que quería era unificar. Creó una estrategia para que el imperio no se siguiera dividiendo a nivel religioso. Los sentó a todos los líderes de estas denominaciones y les dijo: bueno, vamos a hacer aquí un consenso, aquí necesitamos paz y unificación en el imperio. Yo tuve un sueño, dijo él, y se le mostró un símbolo, el símbolo de una cruz
que le decía: con este símbolo vencerás. Y él creyó, o dijo, ¿no?, supuestamente, que se le había dado una misión y era de crear esa nueva religión. A través de ciertas prebendas, ciertos chantajes, ciertos beneficios que le dio a todos los líderes religiosos, ellos terminaron cediendo el acuerdo. A los líderes cristianos, sí, que predicaban el mensaje del Cristo y todo lo que usted quieran, pero les pusieron platica en la mano, les construyeron templos, les dieron beneficios y ellos terminaron cediendo. Seres humanos comunes y corrientes, porque a cualquiera que le coloquen $1.000.000 en el bolsillo le pueden temblar las piernas, puede cuestionar sus propias creencias y bueno, ahí sí nadie sabe cómo reaccionaría. Pues estos señores cedieron, los del otro lado también, y decidieron en esa mezcla crear esa nueva religión que combinaba el mensaje del Cristo, las tradiciones hebreas de la Torá en el Antiguo Testamento y ciertos rituales paganos que algunos provenían de Egipto, de otras religiones, para conformar el catolicismo. Por eso usted ve que el catolicismo es una mezcolanza de diversas creencias y costumbres. Por eso se adoran imágenes, está el tema del rosario, está el tema de la oración a ciertos símbolos que provienen del Antiguo Egipto, está la influencia de la tradición hebrea, es decir, ahí se mezcló ciertos poderes religiosos para hacer un sincretismo y crear la religión universal. A partir de ahí comenzó el tema de la Iglesia Católica y su primer líder o su primer papa fue Constantino. Ese cuento de que la Iglesia Católica la creó Jesús con Pedro cuando le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas, eso es falso. Eso es una justificación que buscó la Iglesia Católica para decir que a través de Pedro se había iniciado la Iglesia de Cristo. Pero el Cristo no vino a formar religiones. Jesús lo que hizo fue que él sabía que se tenía que ir y dejó a Pedro encargado del proceso de la difusión de su mensaje. Ahí con los 12 apóstoles le dijo: tú tienes la misión de seguir difundiendo esto. Luego llegó Pablo, pero no era la misión de crear una religión, simplemente de continuar expandiendo el mensaje. Pero como ese mensaje quedó en manos de seres humanos, porque eso eran los apóstoles, esto se terminó tergiversando, se mezcló con otras cosas. Los apóstoles tenían muy arraigadas sus tradiciones hebreas, terminaban discutiendo si debían combinar el mensaje de Jesús con algunas costumbres de la Torá que ellos consideraban buenas, y eso fue el debate, y al final en el tiempo esto se fue desvirtuando un poco desde los cristianos primitivos y en el tiempo pues se fue mezclando con otras cosas y tenemos hasta la actualidad el mensaje del Cristo que trascendió los tiempos, pero con mucha manipulación y mucha tergiversación. Pero no comenzó una religión con Pedro. Jesús simplemente lo dejó encargado de hacer una labor, pero no de crear ritos ni estructuras globales para controlar un mensaje a través de un poder religioso. Eso se lo inventó Constantino para justificar la creación de esa nueva religión y decir que eso estaba sustentado en el mensaje de Jesús. Se creó la Biblia en ese concilio, se tomaron ciertos libros que ellos consideraron como libros inspirados, se condensaron en ese documento llamado Biblos o Biblia, que es como lo conocemos comúnmente, que traduce conjunto de libros. Y eso es el documento bíblico, un conjunto de distintos libros escritos en distintas épocas y por distintos autores. Todo eso se unió, se creó el Nuevo Testamento junto con el Antiguo Testamento y esa es la Biblia. Tiempo después de ese nacimiento de la Iglesia Católica, hacia el año 1500, es donde surge la protesta de Lutero y todo eso se reevalúa. Se hacen unos cambios profundos, que es lo que hemos estado hablando, y se consolida un nuevo libro. Básicamente es el mismo, la Biblia, pero contiene menos libros, menos cantidad de libros. Las Biblias evangélicas o las Biblias protestantes. Y esa es una de las diferencias más marcadas con el tema de la Iglesia Católica. Entonces vemos cómo el origen de todo esto no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús. Al final vamos a reflexionar cuál es la estrategia de todo esto. Principales ramas del protestantismo. Él agrupa un conjunto de diversas iglesias, ramas o denominaciones, cada una a cargo de un culto independiente, a pesar de que sus doctrinas presentan numerosas similitudes. Muchas de estas surgieron a partir del siglo XVI como nuevas formas de protestantismo, que buscaban una suerte de reforma dentro de la misma reforma, conocida como la Reforma Radical. Así, entre las principales ramas del protestantismo figuran hoy en día las siguientes. Vemos acá un cuadro que grafica bastante mejor todas las ramificaciones que se desprendieron del protestantismo, ¿no? Del tema de Martín Lutero.
Vamos a colocarlo por acá para que se vea completo. Quitemos mi imagen y ahora sí lo pueden ver a pantalla completa. Aquí está básicamente, bueno, los orígenes, ¿no? Todo se desprende de los orígenes del catolicismo que supuestamente provienen del tiempo de Jesús. Ya como lo dije, eso es falso. Ya aquí la Iglesia Católica se había dividido de la Iglesia Ortodoxa, que eso fue hacia el año 1000. Aquí en los años 1400 hubo una separación de los husitas y ya más adelante comenzaron otras ramificaciones, luego de diversos conflictos, hasta llegar los años 1500, donde ya comienza la tesis de Lutero. Aquí, por ejemplo, 1517, que son las 95 tesis, y de ahí en adelante comenzó la fragmentación. Una de las primeras que surgió fue el luteranismo, que es lo que hoy se conoce como los luteranos. Luego comenzó a desprenderse el calvinismo, que se conoce como calvinistas. De ella surgieron los presbiterianos, que es otra corriente que surge del calvinismo. También el anglicanismo del rey Enrique VIII, ¿no? De él querer cambiar las normas del casamiento, del celibato, surge el anglicanismo. Y aquí están los anglicanos. De esta corriente se nutren los episcopales, los metodistas, los congregacionalistas, los baptistas y adventistas. También están los puritanos. Todo esto está o se nutre o deriva de la rama del anglicanismo. También surgió el anabaptismo. De acá surgen los evangélicos y los pentecostalistas. Esta es básicamente las ramas principales. Y bueno, y por acá está la Iglesia Católica en rojo, que siguió su camino luego de este cisma, ¿no? Que surgió en el año o en los años 1500. Esta es la rama, porque si vemos, por ejemplo, esta es la de la Iglesia Ortodoxa de Oriente. El cisma surge en el año 1054. La línea roja es la Iglesia Católica Romana, la que lidera el señor Francisco. Y por acá en la línea morada es la Iglesia Ortodoxa Bizantina. Pero bueno, como vemos, dentro de la misma Iglesia Ortodoxa hay 14 ramificaciones. Y antes de esto, por acá ya había surgido una división. Y estos son las iglesias ortodoxas orientales, que tienen dentro de ellas 6 ramificaciones. E incluso antes de esto ya se había dado una ramificación o una separación, que es la iglesia asiria. Como vemos, lo que han surgido de la iglesia católica son separaciones, casi desde su mismo origen, ¿no? Porque aquí estamos hablando de los años 400, de los años 300 y pico, que es cuando comienza a existir como tal la gran iglesia, ¿no? La iglesia universal, la iglesia católica. Y de ahí en adelante, casi desde sus orígenes, comenzaron las divisiones hasta llegar al año 1500, donde fue que surgió la gran ramificación, ¿no? Con las iglesias protestantes. Entonces yo aquí les pregunto, ¿qué verdad tiene esto? Si esta fuera la verdad absoluta, que obviamente no lo es, no tuviera esta división. Porque el principio de dividir es uno de los principios del sistema que controla a través de los distintos poderes. El poder religioso es uno de los poderes que ellos utilizan para controlar. Y dentro del poder religioso pues están obviamente todas estas religiones. Utilizan el poder económico, utilizan el poder político. Dividen con el poder político en rojos, azules, conservadores, liberales, partidos políticos. Ahí está la división. En el poder económico dividen cuántas monedas no hay en el mundo. En el poder militar dividen con todas las milicias y policías que supuestamente protegen la integridad de los seres humanos. Allí hay división. Algunos defienden un bando, otros defienden otros. Y dentro de las religiones lo vemos palpable. Es que no solamente es que existan distintas religiones en el mundo, es que dentro de cada religión, si usted busca dentro de cada religión, la división es interminable. Entonces vemos cómo se fragmentó el conocimiento espiritual, el conocimiento de la verdad que vino trayendo, en este caso el Cristo, se fragmentó. Bueno, más no lo han podido fragmentar. Y al final aquí quien se perjudica son los seres humanos, que no pueden acceder al conocimiento real. Porque esta gente se llenó de dinero creando religiones, denominaciones, y nosotros como pendejos creyéndonos el cuento. Aquí no hay verdad. Aquí hay división. El divide y vencerás. Ellos lo tienen
muy claro. Porque hay una enseñanza, ¿no?, que se menciona en alguna profecía que dice la fuente original, ¿no? Un mensaje que proviene de la fuente. Mis verdaderos hijos no se fragmentan, pertenecen a la eterna verdad. Los hijos de la creación, los hijos verdaderos del Padre no se dividen, no se fragmentan en ideologías, en religiones, en política, en distintas corrientes filosóficas. La creación es una, la espiritualidad humana es una, la fuente original de la creación, lo que dio existencia al todo, es una. No hay miles de creencias, no hay miles de formas para supuestamente llegar a la fuente. Esos caminos no existen en la creación, eso existe aquí en la dimensión humana con estos poderes que manipulan y siempre han querido controlar la espiritualidad. Por eso vemos toda esta división. Aquí usted tiene para escoger lo que más le convenga en su supuesta espiritualidad. Si a usted le gusta tener un supuesto camino espiritual, pero no quiere dejar el licor, quiere estar en el bacanal, pues ahí está la Iglesia Católica. Si usted quiere ser un poco más puritano, pero quiere conservar ciertas prácticas, ahí están los evangélicos. Si usted quiere tener otra creencia porque le gusta el mensaje del Cristo, pero no le gusta el ritual evangélico, ahí están los mormones, ahí están los testigos de Jehová, lo que usted quiera. El libertinaje religioso, el libertinaje supuestamente espiritual. Ahí no hay verdad. Ahí lo que hay es división y atraso espiritual de una humanidad ignorante de estos planes de control a través del poder religioso. Esa es la realidad. Ninguna de estas religiones lo llevan a ustedes a la verdad. Aquí no hay verdad ni crecimiento espiritual de ninguna forma. Una de las diferencias, como lo mencionaba ahorita, ¿no?, dentro del texto sagrado, que es la Biblia, entre la Iglesia Católica y las religiones protestantes, es que este libro, que es el canon bíblico, en este caso protestante, está constituido de 39 libros que pertenecen al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. No trae notas explicativas y según sus creencias se debe interpretar de acuerdo con lo que el Espíritu Santo les inspire. O sea que ellos leen la Biblia y si están inspirados por el Espíritu Santo, esa es la verdad, dicen ellos. El canon de la Iglesia Católica está compuesto de 45 libros o 46 libros, si no estoy mal. O sea que ya ahí hay diferencias. Los protestantes sacaron algunos libros del canon bíblico para conformar la Biblia protestante. Entonces ya ahí vemos una marcada diferencia. Dentro de los ritos se reúnen los domingos principalmente para celebrar un culto común. Los templos son financiados por los feligreses, aunque pueden reunirse también en hogares. Los himnos y los sermones son parte de los ritos. Aparte de esto, únicamente practican el rito del bautismo y de la Santa Cena. Básicamente, esos serían parte de los ritos de las denominaciones protestantes. Y esa es una de las tantas diferencias. Es que las diferencias con el tema de la Iglesia Católica pues se ven a leguas. Quienes hayan asistido a un rito católico o a una celebración de un culto evangélico o de cualquier otra denominación de estas protestantes, se dará cuenta que las diferencias son notables, ¿no? De que en la Iglesia Católica se adoran imágenes o santos, en las iglesias protestantes no se hace eso. Dentro de la Iglesia Católica hay todo un ritual, ¿no?, como una secuencia programada de un rito desde que comienza hasta que termina la misa. En el caso de las religiones protestantes, pues no es así como estructurado, ¿no? Sí tienen más o menos un orden, una forma en que se lleva la celebración del culto, pero no es así de ceremonial como se hace en la Iglesia Católica. Es diferente, son bastantes diferencias en las interpretaciones bíblicas también, hay diversas diferencias en las interpretaciones y bueno, entre muchas otras cosas que ya se saben, pero aunque tengan esas marcadas diferencias, todas las religiones protestantes son hijas de la Iglesia Católica. Todo nace de Constantino y de ahí en adelante se comienza a fraguar el plan para desvirtuar el mensaje del Cristo. Ese es el objetivo, ese es el meollo del asunto. El cristianismo nace con el objetivo de destruir el mensaje del Cristo. Cuando me refiero al cristianismo me refiero a las religiones, no al mensaje esencial del Cristo, ¿no?, que los primeros seguidores de Jesús pues tenían y estudiaban. La Iglesia Católica nace con Constantino y a partir de ahí comienza de forma definitiva el plan para destruir el mensaje del Cristo. Comienza desde esa época y luego las distintas ramificaciones que se fueron dando
con esa intención de seguir dividiendo, seguir separando, seguir desvirtuando y seguir manipulando el mensaje de la verdad que trajo el Cristo. Entonces, cada vez que se creó un cisma, obviamente hubo ciertos seres humanos que no estaban de acuerdo con el tema de la Iglesia Católica, la forma en que la Iglesia Católica llevaba toda la enseñanza. Entonces, estas protestas fueron utilizadas por la élite para imprimir ese programa de división y muchas otras cosas o elementos que tienen las religiones protestantes que alejan aún más al ser humano del verdadero conocimiento de la verdad. Entonces, la élite utilizó a Martín Lutero, a Calvino y a todos los líderes que fueron fundando cada una de estas religiones, que muchos de ellos tenían relación con la masonería, como ya lo hemos visto en el caso de los testigos de Jehová, de los adventistas. Agentes masones llevaron a cabo la creación de estas denominaciones. Entonces vemos que hay un plan que fraguó la élite, que siempre estuvo en contra del mensaje de Jesús. Desde aquella época se vio evidenciado cuando siempre estaban persiguiéndolo para destruirlo. ¿Quién domina la élite de este mundo? Aquellos que llevaron a Jesús ante Pilatos para que fuera destruido, para que fuera crucificado. El pueblo hebreo, los dueños del mundo. Ellos son los que están detrás de la creación de todo esto para seguir enterrando y destruyendo el mensaje de Jesús. Esa es la intención. Cuando usted ve todas esas ramificaciones, estas que yo ponía por acá, el objetivo es uno, que no se le olvide nunca: destruir el mensaje crístico que fue traído a la humanidad, para que esta humanidad manipulada salga del proceso de muerte al que fuimos sometidos. Pero ellos saben que si destruyen este mensaje, lo dividen, lo fragmentan para que usted nunca pueda llegar a la verdad, usted nunca se podrá levantar. Lo van a mantener sometido a estas creencias que le prometen una falsa salvación. Y al final, todas estas ramitas que usted ve ahí están preparando la llegada del Mesías hebreo. Predican la segunda venida de Jesús, pero no están preparando la segunda venida de Jesús. Están preparando la venida del anticristo, el opositor, el negador, el falso Mesías que vienen preparando estas élites que pertenecen al pueblo elegido del falso Dios, que les prometió una tierra, les prometió el mundo y les prometió que les traería a un líder que vendría a gobernar, a someter a la humanidad y a entregarles el mundo para su total control. Ese es el plan que está detrás de todo esto. Y para lograrlo, ellos necesitan que el mensaje del Cristo, que pegó con mucha fuerza desde aquella época porque es un mensaje que contiene verdad, es un mensaje que vino a tocar los corazones y que vino a enaltecer los espíritus humanos. Esto no le conviene a la élite. Cuando vino Jesús, por eso fue un estorbo para ellos y decidieron crucificarlo, destruirlo por completo, y cuando vieron que resucitó ya no sabían qué hacer. Pero Jesús sabía que él debía quedarse aquí un tiempo, no podía quedarse. Entregó la información y le dejó a los apóstoles la responsabilidad de seguir difundiéndolo. Por eso le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. No le dijo: Pedro, crea una religión. Ellos difundieron lo más que pudieron, a través de Pablo también, y el mensaje llegó hasta nuestros días. Y como ellos vieron que el mensaje se estaba difundiendo con fuerza y que no podían detenerlo, Constantino dijo: vengan un momento, paremos aquí, vamos a sobornar a esta gente, vamos a hacer esto, creemos una religión para que el mensaje del Cristo quede controlado y sujeto a la élite, quede dividido y quede desvirtuado. Y esa fue la única forma, no de desaparecer el mensaje, porque ya no podían desaparecerlo, pero sí podían controlarlo, sí podían manipularlo. Y eso fue lo que hicieron con la creación de lo que es en general el cristianismo, con su infinidad de divisiones. Dividieron ese mensaje, dividieron la espiritualidad humana que busca el mensaje del Cristo, y al final consiguieron su objetivo: seguir atrasando la espiritualidad humana y ponernos en bandeja de plata para cuando llegue el anticristo, porque todo esto está preparando la venida de ese rey del mundo. Ese es el plan y ese es el objetivo detrás del surgimiento de la Iglesia Católica y de las iglesias protestantes. No es más. Este es el plan que hay detrás de todo esto, y por eso he venido haciendo esta saga de videos hablando de los orígenes oscuros de cada una de estas religiones, pero en este caso hablé del origen y del objetivo de este plan. Así que no es más, un tema igual de polémico, pero bueno, es necesario hablar de estas cosas. No es nada más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.